Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Llegamos ya a las 9 de la mañana a primera hora y vamos con nuestro tema del día que no te puedes perder. Hazme caso, porque vamos a platicarte acerca de cómo cuidar la seguridad online de las y los hijos. Y está con nosotros, ella es Nancy Salazar, especialista en tecnologías de la información. Nancy, con un tema que bueno, pues puede ser pero muy delicado. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues nada, me encanta venir aquí a su programa a compartir este tipo de temas que son tan relevantes, sobre todo, principalmente en estos tiempos que tenemos acceso a tecnología por todos lados. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Nancy? Porque yo en mis épocas no nos preocupaba tanto esto. Ya sé, pero ahorita el tema de la accesibilidad ha crecido mucho, la accesibilidad principalmente a la tecnología. Ahora que la mayoría de las personas tenemos como mayor facilidad a un celular, ya ni siquiera a una computadora, a una laptop, a un celular, pues ya con conexión a internet y demás, cualquier persona ya tiene abierta la puerta a este mundo. Y la verdad es que ya son pocos los pequeños que no tienen un celular. O sea, es correcto. Tú lo sabes, o sea, acabamos de pasar por la Navidad, por los Santos Reyes, o sea, y yo te aseguro que muchos de ellos, exactamente, que no tenían un celular, pidieron su celular y ya tienen su celular. Celulares, tablets y demás, que bueno, ya cambiaron justamente en esta cuestión de cómo cambian los tiempos, también el tema de los juguetes, ya puras pantallas, ¿no? Que es lo que piden los niños y cómo han sido un gancho para entretenerlos, para que se ocupen ahí entre comillas. Pues los papás encantados de darles eso, pero trae su lado que oscuro. Acabas de decir que se ocupen y es así como que mucho de los adultos o de los papás, así de que dices tú, es que se entretengan en algo, sí, que es muy diferente a tener una ocupación que valga la pena, ¿no? Es correcto. Sí, y esa ha sido una de las salidas en estos tiempos. No obstante, digamos que tenemos que aproximadamente como en este boom de que ya la mayoría de las personas tenemos un dispositivo de estos unos 10 años para acá, 15 años para acá. A raíz de esto, pues ya también han surgido estudios en donde se analiza cuál ha sido la repercusión del uso excesivo de ese tipo de herramientas y específicamente en los niños, en los adolescentes, ¿no? Entonces, pues ya era obviamente tiempo de que se estén viendo como estas cuestiones oscuras, ¿no? Que luego de repente nadie nos cuenta. Estos estudios de los que hablas, Nancy, donde nos damos cuenta del impacto psicológico, psicológico que hay en los niños, en los jóvenes, que luego la verdad es que, bueno, si no tienes una asesoría o alguien que te esté orientando, la verdad es que sí se pueden meter en vericuetos donde se van complicando la vida, ¿no? Es correcto. Sí, esta cuestión principalmente en el aspecto de salud mental, en el aspecto de la interacción, de socializar, son como esas cuestiones que han estado saliendo últimamente, ¿no? Recuerdo uno de los estudios que leí, donde niños, donde normalmente empiezan a hablar, no sé, o ya por lo menos a decir sus primeras palabras, 2, 3 años y demás, había niños que ya tenían la edad de 5 o 6 años y todavía les costaba el entablar una conversación o decir sus primeras palabras y demás. ¿Por qué? Porque desde que estos pequeñitos estaban muy chiquitos, tipo 2 años y demás, pues ya desde ahí ya tenían una tableta en sus manos, ¿no? Un celular y pues esa cuestión de interacción, desarrollo más bien como de cuestiones que tienen que ver con el socializar, el hablar, interactuar y demás, pues estaban quedando ahí a un lado. Por otro lado, también el tema de socializar, de querer hacer amiguitos o interactuar con las demás personas también les cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a estar interactuando con una pantalla. Fíjate, a mí me llama mucho la atención. Hace algunos días estábamos en una reunión y estaban unos jovencitos, yo creo que oscilaban entre los 11 y 12 años. Y de repente alguien se refiere a un jovencito, le dice, oye niño, que no sé qué, algo le comentó. Y otro niño le dice, es que no es niño, es niñe. O sea, yo dije, ¿cómo? O sea, se me hace así como que ya está muy, como que muy viciado, ¿no? Ya esto, ¿no? Y desde esas edades, o sea, que ya tengan esos alcances, así como que ya te corrigen. Claro. No es niño, es niña. Y yo dije,
caray, ¿qué está pasando? Sin cuestionar el contenido que consumen, ¿no? O sea, repiten lo que ven. Así como los hijos. Ese es el asunto, fíjate. Exacto, repiten las conductas que tienen sus papás, sus mamás. Pero ahora, al estar todo el día en internet, principalmente en redes sociales o viendo contenido de estos llamados, que a mí se me hace como muy inequívoco la palabra, pero esos llamados influencers, pues ven lo que consumen, ¿no? Repiten lo que consumen, dicen lo que consumen, pero ni siquiera pues está como esta pausa de cuestionar por qué dice eso, ¿no? De dónde sale y demás. Entonces, pues a la gente y principalmente a los adolescentes niños, pues se les hace fácil replicar este contenido que consumen. Recordemos esos retos, esos retos que ha habido, y que nos hemos enterado que incluso han puesto en riesgo la vida de los jóvenes. Es correcto. Sí, hay muchísimos casos en los que este tipo de contenido quizá tenga como un enfoque o una concepción muy, ¿cómo podría llamarlo? Como muy inocente, pero no sabes cómo repercute. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de TikTok. TikTok es una, no se le llama red social, los mismos de TikTok dicen que es una plataforma de entretenimiento. Entonces, a través de TikTok, pues es una de las plataformas más utilizadas o consumidas por el nicho de niños, adolescentes. Y a mí me parece asombroso la cantidad de retos, entre comillas, que ponen ahí en TikTok de retos. Por ejemplo, recuerdo uno de un amigo que compartió, que donde hablaban de un reto en el que tenías que desaparecerte de tu casa. Los niños o los adolescentes tenían que desaparecerse de su casa y que midieras el tiempo de en cuánto tiempo reaccionaba tu familia para buscarte. Entonces los niños o los adolescentes se perdían, se extraviaban ahí dentro de la casa o se iban a otro lado, no sé, y empezaban así como a ver en cuánto tiempo reaccionaba tu familia para empezar a buscarte. O sea, imagínate el sustote que te meten, ¿no? No, claro. Ese es otro caso, por ejemplo, de un reto en el que te ponías un cinturón en el cuello, lo tenías que apretar y a ver hasta cuánto tiempo durabas con él puesto aquí y presionado, ¿no? Pues hubo un montonal de casos donde niños, adolescentes, pues fallecieron, obviamente, pues porque se asfixiaron ellos, se estrangularon y demás, ¿no? Y te quedas así como de no manches, o sea, ya no hay como esta limitación o en cuanto a lo que se ve, si sabes si es algo bueno o no. Y pues los niños lo replican porque pues es lo que dicen. Pero imagínate, si ellos ven que los adultos también hacen ese tipo de tonterías, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ese reto del auto que se bajaba del carro y se iba grabando, pero el carro avanzando y él así como que caminando o trotando afuera del carro, que también pues eso era una peligroso. Cosa de riesgo. Digo, si los niños y los jóvenes ven que los adultos hacen esas cosas, pues es que qué ejemplo estamos dando también. Es correcto. Y así, montonal de contenido que podemos ver, bastante tonto, pero que pues los niños, los adolescentes lo replican y te quedas así como de, ay, güey. ¿Qué nos está faltando, Nancy? ¿Qué tenemos que hacer? Hay una cuestión que tiene que ver con la educación digital que me gustaría que nos platiques. Sí, aquí en este aspecto es un tema que luego... Que he visto que últimamente ya a nivel educativo se está mencionando mucho dentro de los contenidos que los adolescentes niños consumen en su escuela y demás, que es justamente con esta cuestión del aspecto de la educación digital, de cómo yo estar como alerta en cuanto al contenido que consumo a través de internet, redes sociales y todas estas plataformas de entretenimiento. ¿Por qué? Porque pues te comento, el contenido está ahí, pues ya tú lo consumes y ya depende de ti si lo ejecutas o no. Pero sí hay que tener como ciertas medidas en ese sentido, ¿no? Entonces el tema de la educación digital pues va básicamente a eso, a cómo yo como usuario tener digamos, código de comportamiento dentro de estos mundos digitales, ¿no? Que a pesar de que no sean el mundo físico como el que tenemos aquí, también dentro del mundo digital pues hay reglas, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas? Pues, por ejemplo, el consultar fuentes que tengan que ver con páginas fidedignas, ¿no? El no replicar
todo el contenido que veas en internet porque pues no sabes si es algo real o es algo falso, ¿no? El tema de interacción con otras personas ahora a través de redes sociales y demás, pues ya puedes interactuar con quien te dé la gana, ¿no? Ya no hay como fronteras, ya no hay limitaciones, pero a veces pues hay personas que se dedican a pues hacer fraudes, estafas a través de internet, a secuestrar personas a través de internet. Y pues esto hace que principalmente los adolescentes, niños, pues generen conexiones con personas que no sabes ni quiénes son, te empiezan a platicar, a entablar una conversación muy, muy bonita, como mucha conexión, como muy fuerte, y pues piensas ya de repente que esa persona que ni siquiera conoces ya es tu amigo o tu amiga y ya empieza ahí el intercambio de información que no sabes a dónde puede parar, ¿no? Entonces son básicamente como estas reglas del también saber cómo comportarte en internet, ¿no? Pero pues hay personas que, digamos, o sea, el contenido está ahí, la educación digital está ahí, hay muchísimos cursos en línea también. Por ejemplo, Google tiene un curso fabuloso, una plataforma que trata justamente de cómo yo debo de comportarme en internet, qué debo de hacer si, por ejemplo, veo que alguien de mis amiguitos o alguien de mis amiguitas la están acosando en línea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué debo de hacer si yo soy víctima de acoso, soy víctima de ciberbullying? Soy víctima de una persona que me está hablando y enviando como cosas bastante fueras de contexto. Entonces todas esas reglas ahí están y pues es importante. ¿Cómo lo pedimos? ¿No? ¿Cómo se lo pedimos eso al Google? Esta práctica se llama una plataforma, ahorita la voy a buscar. Es algo así como. Bueno, si quieres nos la compartes después de la pausa para que la ubiques con calma. Sí, claro. Pero Nancy, fíjate que esto que estás comentando, o sea, ¿a qué extremo se puede llegar con este mal uso de las redes sociales? Que es sabido que incluso cárteles, ¿no?, han reclutado a jóvenes por este medio. Es correcto. Sí, esa ha sido como una de las cosas que a mí me sorprenden mucho porque hasta este tipo de prácticas se actualizan, ¿sabes? O sea, también se llevan a lo online. He sabido que en el caso principalmente de videojuegos que tienen que ver con cuestiones digamos como de asesinar y de matar a alguien y de estos grupitos que se juntan, pues resulta que en estos juegos también entran ahí los narcotraficantes. Ahí hay personas, entre comillas, reclutando a otras personas que juegan ahí. ¿Cómo lo hacen esto? Normalmente pues te unen ahí a sus grupos, empiezan pues a hacer como este tipo de un juego, de o sea, lo que empieza como un juego, ¿no? Exacto. Luego va evolucionando la amistad y luego al punto en que ya se va estableciendo ya contacto con las personas. Exacto, ya se va forjando más la conexión al punto ya de llegar a hacerte la invitación a que colabores con ellos, pero eso mismo que estás viendo en el videojuego, pero llevado al mundo real, ¿no? A la realidad. Exacto. Híjole, qué desastre. Entonces, pues de ahí lo que te prometen, lo de siempre, ¿no? Una cantidad de dinero pues muy alta, que no vas a trabajar mucho, que nada más vas a hacer poquitas cosas y como que te embabucan ahí. Las personas caen, los usuarios caen, principalmente, repito, niños y adolescentes, y pues de repente ya aparecen ahí que están extraviados. Y lo más delicado es que no es ficción esto que nos estás platicando. Es correcto. Y a mí se me hace como muy, muy cruel el cómo ese tipo de situaciones o de prácticas más bien pues también se llevan a lo online, ¿no? Y más en el tema de videojuegos que uno de repente pues lo toma como de entretenimiento o para despejarme un rato. Pero resulta que también en estos mundos digitales pues también existen las malas prácticas. Claro. Oye, Nancy, vamos a hacer una pausita, pero regresando vamos a retomar este tema que está muy, pero muy interesante. Cómo cuidar la seguridad online de las y los hijos con Nancy Salazar, aquí a Primera Hora. 9:17, seguimos con Nancy Salazar, especialista en tecnologías de la información, platicando acerca de cómo cuidar la seguridad online de nuestros hijos. Y bueno, otra cuestión, Nancy, que yo creo que sería bien importante remarcarla, es que bueno, existe una herramienta que tiene que ver con el control parental, y que yo creo que muchas veces por apatía o por no informarnos, no estamos haciendo uso de esa herramienta y eso seguramente está vulnerando a nuestros hijos. Así es, sí, y lo interesante de este tipo de herramientas es que
Los mismos sistemas operativos o las mismas plataformas donde utilizamos nuestros celulares, nuestras computadoras, lo dan como por una herramienta gratuita, ¿no? Y tal cual como tú comentas, se le llama control parental, que normalmente suelen ser herramientas que... En un celular también lo podemos... Sí, claro. ¿sí? Celular, computadora, laptop. ¿A dónde demás. te vas o normalmente cómo lo encuentras? Por ejemplo, en el caso de Google, tiene una herramienta que se llama Family Link, en el cual pues creas una cuenta, ahí puedes restringir o bloquear o controlar a qué tipo de contenido puede acceder en este caso tu hijo o el menor de edad, ¿no? Que esté ahí en este radar. En el caso, por ejemplo, de YouTube, tiene su espacio que se le llama YouTube Kids, el cual en esta aplicación de manera exclusiva se ven videos enfocados hacia el nicho de niños. Entonces, pues permite que el contenido que se ve ahí sea de acuerdo a la edad del niño en cuestión o de la niña, y que puedas configurar ahí también el tiempo de uso, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando en cuanto a medir también o controlar el tiempo que los niños están en la pantalla. Por ejemplo, en el caso de Microsoft también, tiene una herramienta que se llama Familia de Microsoft, y ahí sirve pues igual para, lo configuras. La configuración no es difícil, es básicamente crear una cuenta, crear ahí otras cuentas de quiénes van a ser los usuarios de tu familia, y ya de ahí empiezas a configurar como esos parámetros, ¿no? Y en el caso de Familia de Microsoft sirve para bloquear el contenido inapropiado, o igual para definir límites de uso en los dispositivos. Y para quienes utilicen dispositivos que tienen que ver con Mac, todo lo de Apple y demás, también tiene su herramienta que se llama Compartir en Familia, el cual pues igual administra, monitorea los dispositivos, en este caso el celular, la laptop, y pues ahí van midiendo como el control de lo que se va consumiendo, ¿no? Yo creo que esto es valiosísimo, esto que nos estás compartiendo, Nancy, porque insisto, luego muchas veces los estamos viendo a la distancia. Sí. Y dices tú, bueno, pues está tranquilo el muchacho, está ahí con su celular. Muchas veces pensamos que están jugando nada más, pero pues en realidad, pues, o sea, tú puedes tener como pantalla, ¿no? O sea, como fingir que estás haciendo una cosa, pero en realidad estás con otra. Entonces hay que estar bien, pero bien alertas, Nancy. Yo creo que también el punto de generar esa confianza entre el adulto y el niño y el joven. Así es, sí, porque no solamente se trata como de descargar o configurar esta herramienta y ya con eso se solucionó todo, sino que nada más pues es tal cual una herramienta. Pero sí es importante que los papás, en este caso, pues se involucren en esta cuestión del control parental, ¿no? Por ejemplo, parte de las recomendaciones que les traigo es esta cuestión, por ejemplo, de establecer acuerdos con tu hijo, con tu hija, hablar con ellos, decirles cuál es el objetivo de dicha herramienta, definir conductas como cómo utilizar el celular, cómo utilizar una computadora y demás. Explicarles también de manera transparente y con toda confianza lo que el adulto considera que es un contenido prohibido, lo que considera que podría ser un contenido que pues es malicioso y demás, como que para que también estén en la misma línea, ¿no? Y por el otro lado, también algo que se recomienda mucho es que los papás tengan ese tipo de conversaciones frecuentes con sus hijos, con sus hijas, qué estás viendo, con quién platicas, qué haces, qué contenido estás consumiendo, dónde has accedido y demás, con la intención no de regañarlo, sino más bien como de estar al día en cuanto a en dónde anda mi hijo, ¿no? Mi hija, o con quién platica o qué hace y demás. Entonces son parte como de las recomendaciones que se dan para que los papás pues también se involucren y estén al tanto y de manera más cercana con sus hijos e hijas de pues qué es lo que están haciendo en el mundo digital, ¿no? Luego, Nancy, también hay algunos niños que son pero ya muy habilidosos, ¿no? En el uso de las redes sociales, más que nosotros, incluso sí, como adultos. Y yo creo que, bueno, pues también luego existe ese afán como por, no sé si para ellos sea como presumir el hecho de qué es lo que están haciendo en ese momento, si están en una fiestecita, una reunión, exactamente dónde están, o sea, ponen su ubicación y ponen datos que yo creo que sí es muy bueno reflexionar con ellos, platicar como tú lo dices,
que luego son cosas que no son tan necesarias, o sea, se pueden evitar, ¿no? Sí, sí, a veces no tenemos, incluso los adultos, no tenemos como esa noción o ese límite de hasta dónde sí comparto y hasta dónde no, o qué sí y qué no. A veces nos hace muy fácil compartirlo como tú comentas, ¿no? La ubicación, que ya compré un auto, que ya ando por acá, que me voy de vacaciones acá, bla, bla. Pero, repito, hay gente mala detrás de las pantallas también, ¿no? Nosotros a lo mejor lo hacemos porque, pues, normal, porque queremos compartirlo con nuestros amigos y demás, pero hay gente que nos está rastreando, dando ese tracking de pues, saber por dónde le llego, ¿no? En el caso de los niños, adolescentes, pues es lo mismo. Comparten su ubicación, dónde andan, sus amigos con los que están, qué comieron, a dónde fueron, cómo durmieron, todos. Cuando ahorita eso debería ser algo todos. más en corto, más íntimo. Más íntimo. Con sus familiares, ¿no? Nada Así más. Así es, exactamente. Pero ahora ya todo esto, ya no hay como... Ya no hay como una, digamos, como ventana de discreción, ¿no? Ya todo se publica, todo, o sea, todo. Ya me he metido, por ejemplo, últimamente a TikTok. Personas ahí llorando porque se pelearon con su pareja y demás, o adolescentes llorando que porque sus papás no los entienden y así. Dices, bueno, cuando puedes pedir ayuda directamente, pues con alguien cercano de tu confianza, porque tienes que hacerlo público, ¿no? Pero bueno, te digo, son cosas que de repente no dimensionamos en manos de quién podría llegar ese tipo de información. A raíz, por ejemplo, de toda esta información que compartimos, qué ubicación, que ya me voy de vacaciones, que ando por acá y demás, pues estos ciberdelincuentes pues dicen, ay, aquí ya tengo toda la información para rápido llamarle a su mamá, o llamarle a su papá, llamarle a su hermano, decirle que me acaba de pasar un accidente, o decirle que la acabo de secuestrar a la persona en cuestión y bajarle ahí un dinero. O sea, son infinitas las posibilidades que se pueden hacer con toda la información que se comparte ahí, ¿no? Entonces, mi recomendación es que seamos como más medidos y medidas en cuanto a qué tanto y más discretos, ¿no? Discretos, o sea, sobre todo. Hay que entender esa explosión que tienen los chavos, ¿no? De que pues yo digo que sí es ese afán de que mírame, ¿no? Aquí estoy. Sí. Pero yo creo que sí hay detalles que sí tienen que ser muy personales y solamente acá entre nos y entre la familia nada más. Sí. Ahora que mencionábamos esto, me recordé también del tema por ejemplo, los papás publicando en sus redes sociales fotografías de sus hijos, de sus hijas, principalmente menores de edad. Allí se está violando un tema de privacidad de tu hijo. ¿Por qué? Porque ni siquiera le has preguntado a tu hijo o a tu hija, ¿te gustaría que te publique en mis redes sociales? Tengo tu autorización, puedo compartir esta foto que te tomé en X situación, que a lo mejor ahorita cuando es niño podría considerarse como graciosa y demás, pero cuando crezca ese niño o esa niña, podría servir como un caso de bullying. Exacto, en su futuro. Porque eso se queda ahí. Exacto. Y no sabes, o sea, la foto tú la subes, pero llega a millones de personas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones no se toma en cuenta porque dices, ay, pues es un niño, el que va a saber y demás. Pues sí, pero ya desde niño ya estás corrompiendo sus niveles de privacidad porque a ti como papá, a ti como mamá, se te hace pues muy fácil subir el día a día de tu hijo, ¿no? Cuando te comento, a lo mejor las situaciones ahorita pueden ser como, ay, muy graciosas, ay, qué curiosito, ay, qué chistosito. Pero ya cuando sea grande, pues este tipo de situaciones puede repercutirle en cuestiones como bullying y demás. Es que la primera responsabilidad, Nancy, es definitivamente de nosotros, los adultos, de estar bien informados. Esto que tú acabas de comentar, yo te aseguro que muchos papás, muchas mamás lo hacen y desde esa parte de que ni siquiera saben, ni siquiera están enterados de que pueden estar vulnerando ese derecho a la privacidad que tiene tu hijo. Es correcto. Sí, tal cual. Te comento que una vez una colega me decía, oye, Nancy, ¿cómo puedo estar más al tanto de lo que mi hijo consume a través de las plataformas, aplicaciones y demás? Y yo, pues, puedes instalar estas aplicaciones que te acabo de comentar, ¿no? YouTube Kids, Microsoft, familia de Microsoft y demás. Me dice, ay, pero es que hasta a mí mismo se me hace bastante complicado el instalar esto, configurarlas, me da flojera, me estreso y demás. Y así de, bueno, pues es que tienes que hacer un ligero esfuerzo en involucrarte con esto, ¿no? Si no quieres que pues también tu ignorancia pues también la acarrien tus hijos y tus hijas, ¿no? O sea, tienes que meterte. Repito, no son conceptos difíciles, sinceramente.
algo que tienen mucho este tipo de herramientas es que piensan mucho en quién los utiliza. Entonces, entre algo que tienen es que son muy prácticas o muy fáciles de utilizar. Normalmente el usuario promedio, cuando le hablas de tecnología o de aplicaciones o lo que sea, inmediatamente le ponen como la etiqueta de que es algo muy complicado, difícil y demás. La realidad es que no. O sea, repito, algo que tienen mucho ese tipo de aplicaciones es que se preocupan y se ocupan en que el usuario final, es decir, nosotros, pues él sea un proceso muy sencillo de poder hacerlo y no que no sea complicado. Y es que, bueno, existen los tutoriales, ¿no? Y me imagino que con el tutorial te vas a dar cuenta que realmente no es ni tan complicado ni que te va a llevar tanto tiempo hacerlo. Es correcto. Sí, no necesitas ser como una gurú de la tecnología como para hacerlo, más bien pues seguir este tipo de tutoriales, aprovechar ese tipo de contenido que está ahí para facilitarnos la existencia. Y cuando hablamos pues de temas como lo es el caso de seguridad en línea, pues con muchísimo mayor razón prestar atención. Claro. ¿Algo más que gustes agregar, Nancy, ya para concluir? Pues nada, invitar a los papás y a las mamás que no dejen este tema de lado, que se involucren con sus hijos, con sus hijas en cuanto a qué están consumiendo. El tiempo también que duran en pantallas es importante, que limiten, porque por ejemplo leí que en este año, en el 2024 más bien, se dispararon los casos de miopía en los niños, en las niñas. Y hablo de edades como de 5 o 6 años. Wow. ¿Por qué? Porque pues las pantallas, ¿no? Entonces limitar como esta cuestión, tratar de involucrar a sus hijos y a sus hijas en otras actividades que no tengan nada que ver con internet. O sea, internet es fabuloso, es bonito, es muy útil, pero también hay que limitarlo, ¿no? Hay que combinarlo con actividades físicas y demás para que no todo sea pantalla. Permitir el uso supervisado más no el abuso. Es correcto. Nancy Salazar, muchísimas gracias, especialista en tecnologías de la información. Un gusto que estés acá con nosotros y bueno, ya seguiremos platicando sobre estos temas. Encantada como siempre, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión de este viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Por acá nos escuchamos el lunes. Por lo pronto, ¡vámonos! Continúa tu día con el poder que te da la información. Esto fue A Primera Hora, TV4 Noticias. Nos escucharemos en la próxima emisión para contarte lo que ocurre en tu entorno y en cualquier parte del mundo. Más que Radio 94.7 regresa a su programación habitual. En TV4 nos encanta darte noticias de primera mano. Se les dará acompañamiento desde Laredo, Texas, hasta sus lugares de origen. Como si te lo platicáramos en la sala de tu casa. En la cocina